Bienvenidas a todas y vamos a iniciar con el capítulo 3 del libro Ídolos del Corazón. Hoy vamos a enfocarnos en algunas historias bíblicas y específicamente queremos revisar qué pasó con la esposa de Lot. ¿Okay? La semana pasada revisamos algunos personajes, revisamos específicamente a 4 personas que fue muy bueno poder ir revisando sus vidas y en muchos de esos casos realmente nos pudimos identificar con lo que ellos hacían y su forma de actuar frente al Señor Jesús. Y hoy vamos a revisar algo que es de suma importancia, y es específicamente en dónde nuestro corazón está asentado, qué es lo que tanto atesoramos que nuestro carácter refleja aquello. A veces una simple acción puede decir mucho sobre el carácter de una persona. Y en este caso vamos a ver que la esposa de Lot, cuando ella se giró a mirar la ciudad que estaba en llamas, reveló su corazón. Entonces vamos a leer la historia de ella, qué pasó con ella. Y para ello, chicas, nos vamos a Génesis capítulo 19. Yo voy a dar lectura a esta sección. Estoy igual con la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Cada una puede leerlo en su versión. Estoy en Génesis capítulo 19. Y voy a leer desde el versículo 1, porque vamos a hacer un análisis completo de toda esta historia, para así ir desmenuzando parte por parte. Realmente ahí podemos incluirnos muchísimo en la historia, en la trama de qué está pasando, no solamente el versículo específico de lo que hizo la esposa de Lot, sino mucho más allá desde el contexto para entenderlo mejor. Entonces, en el versículo 1 dice, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Vamos analizando aquí algunos puntos importantes. Primero, estos 2 ángeles se asume que fueron los ángeles que visitaron antes a Abraham. En el capítulo 18, ustedes después pueden leerlo en calma, van a ver que a Abraham le visitan 3 personajes. Uno de ellos es el Dios mismo encarnado, y 2 ángeles, quienes se presentan a Abraham, y Dios le deja saber a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18 vemos que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y que pide que si es que al menos hay 10 justos, que los salvara, que los rescatara. Y Dios le promete a Abraham que iba a rescatar, aunque sea a 5 personas que hubieran ahí. Entonces, en el capítulo 19, Lot obviamente no sabe nada de esto, porque eso fue una conversación entre Dios y Abraham. Pero en el capítulo 19 dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Qué interesante esto, chicas, porque quienes se sentaban a la puerta eran específicamente personas que tenían influencia en esa época. O sea, no era cualquier persona que se podía sentar ahí. Entonces tenían cierta autoridad sobre la ciudad. Además que era un lugar de descanso muy placentero en la tarde, porque había un arco ahí que daba una sombra muy bonita. Entonces era como un buen lugar para sentarse y era hasta un lugar como una sede de justicia que se creía en esa época. Entonces era la costumbre en aquellos momentos. Por lo tanto, Lot está sentado, ve que se acercan estos 2 ángeles y Lot se levanta de manera inmediata para recibirlas y dice que se postró rostro en tierra. Es interesante porque a mí me hace pensar qué imagen tendrían estos ángeles para que él se haya postrado. No nos dice aquí específicamente cómo eran los ángeles, pero de seguro resaltaba su imagen para que Lot enseguida se diera cuenta que no eran humanos comunes y corrientes, sino que realmente eran ángeles. Entonces él se postra y les dice en el versículo 2, señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Ok, entonces aquí, ¿qué pasa? Lot les dice que vayan a su casa. Esto también era muy característica en estas ciudades pequeñas, el tema de la hospitalidad. Entonces, era muy común la gente en esa época recibir a los extranjeros, a extraños en sí, en sus propias casas. La hospitalidad era algo que se valoraba mucho en esa época. Entonces, él les dice, vengan a mi casa, pero en este caso los ángeles le dicen que no, que ellos van a dormir ahí en la plaza. Y eso también era una costumbre en aquella época, cuando, por ejemplo, eran extranjeros y no tenían conocidos en la ciudad a donde ellos iban, dormían en la plaza, literalmente se cubrían simplemente con sus mantos y dormían ahí en medio como del parque, como lo decimos acá. Entonces ellos le dicen, no, como que no te preocupes, vamos a dormir ahí. Pero Lot insiste, y en el versículo 3 dice, él sin embargo les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa.
Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. ¿Ok? Entonces Lot insiste, ellos aceptan, va a su casa, Lot hace un banquete, comían todos juntos, todo bien hasta ahí. Versículo 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y aquí empieza como la parte fea de esta historia, porque hasta aquí es como que todo bonito, en donde ellos van a la casa de Lot, todo tranquilo, ya comen, pero aquí vamos a ver justamente la maldad de esta ciudad, la maldad de este lugar y la gente, cómo interactuaba aquí. Entonces dice que los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, dice aquí sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces aquí es increíble, mientras yo leía esto veía como, ¿cómo puede llegar el ser humano a ese nivel de maldad? Porque este punto de sácalos para que le conozcamos se refería específicamente a relaciones sexuales. Entonces ellos querían violar, en otras palabras, a estos ángeles. Y esta gente dice que todo el pueblo rodea la casa y le dice a Lot como que sácalos. Pero miren lo que hace Lot en el versículo 6. Él sale a la entrada, cierra la puerta tras sí. En el 7 dice, hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, versículo 8, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Esto, o sea, a mí es como que me hace pensar cómo es posible que Lot vaya y diga, como, ¿saben qué? Aquí están mis 2 hijas, como hagan lo que quieran con ellas, pero estos otros 2 hombres no los toquen. Esto refleja también cómo ya Lot estaba inmiscuido en medio de esta cultura. Como Lot ya era como que, ok, no pasa nada, aquí están mis hijas. Por otro lado, sí, él quería proteger a estos ángeles porque sabía que no eran personas comunes y corrientes. Pero también esto refleja cómo Lot estaba tan inmiscuido y tan gobernado ya por esta cultura que ofrece a este punto hasta a sus propias hijas. En el versículo 9, ellos le dicen, hazte a un lado, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. En el 10 dice, pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Hasta aquí hagamos una pausa. ¿A cuántas de ustedes les gustaría vivir en esta ciudad? Pensemos si es que ustedes tuvieran la oportunidad de irse y de mudarse y, por ejemplo, puede ser que a ustedes le ofrecen una casa con piscina hermosa, con una vista preciosa, un valle, pero tendría que ser en Sodoma. O sea, yo creo que ninguna, así como que en nuestro juicio, nos gustaría vivir en un lugar así, en donde la gente tiene este nivel de maldad. Y dice aquí que gracias a que estos ángeles le meten, en este caso a Lot, es que le rescatan, porque esta gente ya también estaba en contra de él. El versículo 11 dice, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Vemos como Dios realmente siempre actúa y siempre defiende y está ahí para defender a sus hijos. Y Él hace que se queden con ceguera a estas personas que trataban de ingresar y de encontrar la entrada. Hasta aquí parece como que, bueno, todo está bien, aparece Dios, rescata la situación y como que aquí se terminará el tema. Pero va más allá, ¿qué pasa entonces con Lot? En el versículo 12 dice, entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Aquí ya los ángeles le comentan a Lot cuál es la misión de por qué ellos están ahí. Y es hermoso ver la misericordia de Dios cómo se extiende, no solo a Lot, sino que dice, a ver, ¿quién tienes aquí? ¿A quién más? Como que le da la posibilidad de a quién más quieres rescatar, dinos. En el versículo 14, Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Algo aquí que me llama la atención es el hecho de cómo es que Lot permitía que sus hijas se casaran con estos hombres. Porque todo el pueblo estaba corrompido. La Biblia no dice como que eran unos 5, unos 10 o el 50% del pueblo corrompido, lleno de maldad. Recuerden que estaban todos alrededor de la casa de Lot.
Y aquí es interesante y por eso es que esto refleja mucho cómo Lot ya estaba como que muy inserto en esta cultura, porque él aquí obviamente permite, ya que sus hijas se hayan comprometido con estos hombres, sabía que eran hombres de este pueblo, por lo tanto tenían la misma cultura y la misma costumbre en aquella época. Y ellos, cuando Lot habla y les dice, levántense y salgan de este lugar, a ellos les pareció que era una broma. O sea, ellos no creyeron en esto. Entonces, ¿qué pasa en el 15? Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot. Qué interesante, y pensemos en esto, chicas. Aquí lo que dice es de que ya amanece, porque recuerden que esto fue en la noche, ya los ángeles durante la noche le preguntan a quién más tienes, y al amanecer los ángeles es como que le apresuran a Lot. O sea, aquí da a entender como que Lot estaba súper tranquilo, como que no pasa nada. Como él seguía con su vida normal, pero los ángeles son los que le apuran, como que le dicen, levántate, literalmente le dicen esto en el versículo 15. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba, dice el versículo 16. O sea, realmente veamos aquí, chicas, el tema de Lot. Vamos a pasar a ver a su esposa. Pero si es que Lot estaba así, imaginémonos cómo estaba su esposa. En este caso, Lot estaba ya como que acomodado a un estilo de vida, a esa maldad de este pueblo, porque ni siquiera es como que dijo, bueno, huyamos, salgamos, veamos qué hacemos, sino que él titubeaba, o sea, estaba como con dudas. Los ángeles tuvieron que apresurarle a Lot. Y miren en el 16, qué impresionante también, porque dice que los 2 hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. O sea, literalmente aquí los ángeles los tienen que tomar de la mano y decir como que caminen, o sea, vamos, no se queden aquí. Pero ya Lot estaba acostumbrado a ese modelo de vida, a ese estilo de vida, tanto él y sus 2 hijas. Y eso a veces nos pasa, chicas, cuando estamos totalmente insertas en un mundo de pecado, que nos acostumbramos y a lo malo llamamos bueno. Como que ya es parte de, o sea, ya es así la cultura, son así mis vecinos, es así mi familia. Es como que ya llegamos a un punto como la familia de Lot, en donde nos hacemos al lugar en donde estamos, en lugar de vivir contra cultura. Y aquí lo que pasa es de que los ángeles, viendo que Lot dudaba y que Lot, a pesar de lo que vio en la noche, porque miren lo que pasó en la noche, a pesar de eso, yo en ese caso hubiera dicho como que ya vamos, huyamos de enseguida, pero Lot estaba como que muy tranquilo, que los ángeles le tienen que tomar la mano a él, a su esposa y a sus hijas y sacarlo de ahí. En el 17, miren lo que dice, cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Le dan una instrucción muy importante. Primero le dicen huye y luego le dicen no mires atrás y no te detengas en ninguna parte del valle. Espera, escapa, le dicen, perdón, al monte, no sea que perezcas. Ok, entonces le dan esta orden, ándate al monte. Pero en el versículo 18 es interesante porque Lot le dice, no, por favor, señores míos, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Interesante porque miren la falta de fe de Lot, o sea, su poca fe, porque él dice, no me manden al monte, a ese valle, no quiero irme allá, porque no vaya a ser que algo me pase allá y me muera. Y él, pero entonces, ¿qué pide? Entonces Lot dice, mira, esta ciudad está bastante cerca para huir allá y es pequeña, te ruego que me dejes huir allá para salvar mi vida. Y él le responde, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que le puso a la ciudad fue Zoar, que Zoar significa pequeña. ¿Qué pasa aquí con Lot? Le dice el ángel que vaya, que huya, que se vaya hacia el monte, pero Lot tiene miedo y le dice, no quiero ir al monte, no vaya a ser que algo me pase ahí, mejor mándame a una ciudad pequeña. Y le dice, mira, aquí está esta ciudad pequeñita, déjame ir allá. Ahora, esto, chicos, representa también nuestra falta de fe. Muchas veces Dios ya nos dice por dónde caminar, pero nosotros le damos otra opción. Es como que decimos, no, allá no, porque está medio feo, como que no está seguro ese lugar, mejor me permites ir hasta otro lado. Y eso es lo que está pasando cuando nosotros a veces ya tenemos decisiones claras que Dios nos pide que tomemos, pero nosotros le damos alternativas como que esto nos parece mejor.
Y Lot, pensando en su propia seguridad y en esa poca fe que él tenía, le dice a los ángeles como que permíteme ir a esta otra ciudad. Y miren cómo Dios es tan bueno y tan compasivo que hasta le permite, o sea, le concede su petición. Y aquí también, chicas, algo que podemos ver en el versículo 22 es que el ángel le dice, date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Qué hermosa esa compasión de Dios, porque Dios no iba a destruir Sodoma hasta cuando no saliera Lot con su familia de ahí. Y miren, a pesar de la poca fe de Lot, a pesar de esa incredulidad, a pesar de su temor, a pesar de que él no quería salir, Dios le dice, anda, ya cuando estés allá, ahí sí va a caer fuego sobre estas ciudades. Y esto, chicas, es una hermosa promesa de cómo Dios cuida de los suyos, cómo Dios espera para, antes de traer juicio, realmente rescatar a los que son sus hijos. Y esto lo podemos ver con Lot. Y miren, aquí no es que Lot merecía esto, por eso es que tampoco es que nosotros merecemos nada, sino es pura gracia del Señor en todo lo que sucede. Ahora entra ya aquí la esposa de Lot y veamos qué pasa en el versículo 23. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor de los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y esto todas lo sabemos, en escuela dominical típica es la historia de Lot y de la esposa de él que se queda convertida en una estatua de sal. Pero, ¿qué pasa con ella? Fíjense que esto de ella darse la vuelta y observar Sodoma y Gomorra representó dónde estaba su corazón. Había algo allí, había algo realmente en ese lugar que ella valoraba, que estimaba, que quería y que amaba muchísimo más que a Dios mismo. ¿Y saben qué puede pasar aquí? Que probablemente ella tenía como pena de lo que dejó allá. Tenía sus posesiones, porque imagínense lo fuerte que debe haber sido, obviamente, el saber de que Dios iba a mandar fuego sobre todo y que todo absolutamente se iba a destruir. Entonces ella gira, no obedece a la orden y se convierte en una estatua de sal. Literalmente es como este torrente de lava líquida que le envolvió a ella. Esto fue lo que pasó con la esposa de Lot. Y dice acá entonces que Abraham, en el versículo 27, Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. O sea, esa era una imagen desastrosa, literalmente quedó todo en llamas y ya solamente había humo. Y dice aquí, humo como de un horno. Ahora, ¿qué podemos ver entonces de esta situación? Primero, fíjense que no solo la esposa de Lot tenía tristeza por lo que estaban dejando, porque Lot también tenía ese temor y ese dolor de lo que estaba perdiendo. Probablemente también el corazón de Lot estaba entristecido por la gente, pero algo importante es de que Lot no se dio la vuelta, sino fue la esposa. Tal vez los dos tenían ese mismo temor como, qué pena mi casa se quema, qué pena voy a perder todo, absolutamente todo lo que tal vez ellos por años trabajaron para conseguir y además el prestigio que tenía Lot en ese lugar. Pero Lot decide ver al frente y caminar mientras que su esposa ve atrás. Nuevamente representa eso, la idolatría en el corazón de ella, porque amaba y atesoraba más lo que estaba perdiendo que la salvación que Dios le estaba ofreciendo. Y esto, chicas, a veces también nos pasa a nosotros que atesoramos más las cosas terrenales que el servicio al Señor, que a Dios mismo, que realmente disfrutar con Él todo lo que Él nos ha dado. Ahora quiero que vean la segunda carta de Pedro. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Ahora, algunos podrían pensar como que, bueno, Dios rescata a Lot justamente porque es bueno y porque Lot hizo lo justo, lo correcto. Pero vamos a ver qué es, cómo se le conceptualiza aquí precisamente a Lot. Y eso es lo que llama la atención de él. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice,
Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Miren algo interesante aquí, chicas, de Lot. Lot vivía atormentado, dice aquí, por estar en ese lugar. O sea, a Lot no le gustaba estar, pero tampoco hacía nada. Ahora pensemos eso también, chicas, con nosotras. Tal vez estamos rodeadas de gente que realmente no aman al Señor, que tienen una conducta que no le da la gloria al Señor. Y estamos ahí como que turbadas y angustiadas por estar rodeada de esa gente, pero al final como que no hacemos nada. Nos acomodamos y nos amoldamos a ese estilo de vida. Y Lot dice aquí que él estaba realmente abrumado por la conducta sensual de estos hombres libertinos, dice aquí en la segunda carta de Pedro. Pero él seguía viviendo ahí. Ahora, ¿qué pasa entonces en este sentido, chicas? ¿Qué debemos hacer o no nosotros en estos casos? Algo muy importante es que vamos a ver es justamente que donde está nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro. Y veamos Mateo 6:21. Dice, porque de donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Aquí ese es un versículo que debemos tenerlo siempre así como que señalado y subrayado. Ahora, no hay nada de malo en disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. No está nada de malo en disfrutar. Si, por ejemplo, usted tiene un apartamento súper lindo, tiene un auto bonito, si es que usted tiene una familia hermosa, si es que el Señor le ha dado un buen trabajo, no está nada de malo en disfrutar aquello. Pero ya cuando atesoramos aquello mucho más que a Dios, ahí estamos en pecado. No está mal que usted disfrute, por ejemplo, ese tiempo que tiene como, si me ocurre usted es un artista o, por ejemplo, hace deporte y gana y es excelente en sus estudios, tiene una hermosa profesión. O sea, no está mal disfrutar de esas cosas. Son bendiciones que Dios nos ha dado. Pero si es que eso es más importante que Dios mismo, eso ya es idolatría. Por lo tanto, nosotros debemos ser agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado, pero nuevamente recordar que Él es Dios y Él merece nuestra honra y nuestro respeto y la única adoración. Ahora veamos Lucas 17. Porque aquí es algo que el Señor Jesús dijo sobre la esposa de Lot. Vamos a ver qué pasó aquí y qué es lo que Dios dice sobre ella. Entonces estamos en Lucas capítulo 17 y vamos a revisar el versículo, vamos a ver desde el 26. Aquí está hablando sobre cuando venga el Señor Jesús después, ya cuando sea el fin de todo este mundo. Y en el versículo 26 dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así también será cuando el Hijo del Hombre regrese. Comían, bebían, se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En el versículo 28, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día en el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. En otras palabras, si nos aferramos tanto a estas cosas que tenemos acá, perdemos nuestra vida. Y eso, chicas, hay que ser muy cuidadosos porque a veces estamos tan aferrados a un trabajo y sobre todo ahora en épocas de la pandemia que está tan complicada la situación económica. A veces estamos con nuestra esperanza tan colocada en cuánto voy a ganar, en dónde voy a trabajar, cuánto voy a poder recibir mensualmente para sostenerme. Y estamos tan como arraigadas a qué más puedo hacer para conseguir dinero, que nos olvidamos quién es nuestro Padre. Estamos tan enfocadas en qué más hago, cómo más busco, a quién contacto, a quién llamo, dónde pido trabajo, a quién pido ofrendas, yo qué sé, según el área en donde estemos. Pero estamos tan enfocadas en eso que olvidamos quién es nuestro Padre. Entonces nos aferramos tanto a lo que humanamente podemos abarcar que no le dejamos a Dios que nos provea lo que Él nos puede dar.
Entonces, ¿en dónde está muchas veces nuestra mirada? Nuestra mirada está tanto en retener lo que tenemos a tal punto que si perdemos de aquello nos frustramos, a tal punto que si nos quitan ese trabajo, si nos quitan el auto, si nos quitan algo, nos frustramos tanto que ya la vida no tiene sentido para nosotras. Eso nuevamente refleja idolatría. Y cuando el Hijo del Hombre venga, dice aquí, literalmente todo eso va a ser destruido. Todo esto que tenemos ahora, el lugar en donde vivimos, las posesiones que Dios nos ha dado, va a quedar ahí. No nos vamos a llevar nada de esto que tenemos. Y muchas veces perdemos horas de nuestra vida afanadas por cuánto podemos retener, cuando al final del día no retenemos nada. Entonces, este es un llamado de atención a nosotras a no conformarnos a este mundo, a no vivir como este mundo vive, a no pensar como este mundo piensa. Y veamos Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2. Dice aquí, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestros cuerpos deben ser sacrificios vivos y santos a Dios. No nos debemos adaptar, amoldar ni conformar con este mundo, sino ser transformados, dice aquí, mediante la renovación de nuestra mente. A veces, chicas, la presión que tenemos alrededor nuestro nos lleva a tomar decisiones que no le dan la gloria al Señor, sino decisiones para quedar bien con la gente, porque el temor al hombre es un lazo. Y dejamos de hacer las cosas para gloria del Padre Celestial y empezamos a hacer todo para quedar bien con los otros. Lo que hay en este mundo, chicas, no es tan mal si es que con eso le damos la gloria al Señor, pero ya cuando llegamos a depositar nuestra confianza en lo que hemos logrado aquí, eso representa totalmente una idolatría en nuestros corazones. Y el Señor espera que nuestros corazones lo amen y le adoren solo a Él. Por ello es importante que nosotros veamos, y si es que nos damos cuenta, chicas, vivimos en un mundo muy corrompido, en la misma situación de la que estaba Lot y su familia. Podemos ver corrupción todos los días. La maldad está en cada lado por donde caminamos. Ahora el problema es que nos acomodamos a esto. Y es como que decimos, bueno, así es el mundo, como que todo el mundo peca, como que así son las cosas, pues ¿qué más podemos hacer? Y nosotros mismos nos hacemos ciegos a una realidad y nos quedamos como Lot, tranquilos, conformados a lo que tenemos alrededor. Cuando nosotros al ser luz deberíamos hacer todo diferente y ser diferentes a los que están al lado nuestro. Veamos Mateo 5:16. En Mateo 5:16 dice, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros somos hijos de luz, por lo tanto nosotros no podemos estar en el mismo camino de las tinieblas que la gente que está alrededor nuestro. Esa luz que Cristo ha puesto en nosotros debe brillar a tal punto que los otros vean estas buenas acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y algo, chicas, que nos pasa nuevamente a nosotros es que nos acomodamos fácilmente al lugar en donde vivimos. Ya simplemente lo dejamos pasar, ya no hacemos nada, como que así son las cosas y así vivimos y así avanzamos. Pero nosotras tenemos una responsabilidad mucho más elevada como hijas de Dios, de realmente reflejar esa luz que Cristo ha puesto en nuestras vidas y que nuestras buenas acciones glorifiquen realmente al Padre. ¿Y saben que esto representa idolatría? ¿Por qué representa idolatría? Porque amamos más el mundo que a Dios mismo. Amamos más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Valoramos más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Cuando nos acomodamos a la gente, es fácil dejarlo pasar las cosas. Es más, ya ni siquiera reprendemos el pecado, ya no corregimos, ya no decimos nada, porque nos acomodamos a que todo el mundo lo hace. Y ese es un llamado de atención con la historia de Lot, de cómo estamos actuando y cómo estamos viviendo en luz. Ahora, la desobediencia surge por rendir culto a otros dioses. ¿Por qué debemos obedecer? Y aquí vamos a ver 3 razones, chicas, de por qué debemos obedecer. Primera razón,
porque le da la honra a Dios y glorifica su nombre. Cuando nosotros desobedecemos es porque estamos obedeciendo a ídolos, a otros dioses que tenemos en el corazón. ¿Y por qué deberíamos obedecerle a Dios? Porque eso glorifica su nombre. Recuerden que todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Padre, no para quedar bien con la gente, no para que recibir honra a nosotras mismas, sino para que su nombre sea exaltado. Segunda razón, ¿por qué debemos obedecer? Porque es lo correcto moralmente hablando. Además que eso trae satisfacción y recompensa personal. Cuando nosotras somos obedientes, nosotras podemos ver cómo realmente hay una satisfacción interna en nosotros de estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que se debe hacer de manera correcta y moralmente hablando. Y tercera razón, porque la obediencia trae bendición. Veamos Santiago 1:25. Vamos a irnos al último, a Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si es que nosotros hacemos lo que hemos oído de la palabra, si somos obedientes, somos bienaventurados. Recuerden que no basta solamente con oír, no basta solo con creer. En Santiago mismo aquí, vamos a ver en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con creer, no basta con decir como que sí, yo sé que Cristo murió por mí y que me ama y yo sé lo que Él hizo por mí. Va mucho más allá, nuestra obediencia en realidad refleja ese amor hacia este Dios bueno que tenemos. Y la obediencia trae bendición. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y aquí nos vamos a detener un poquito para analizarlo también. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto es lo que Dios le requiere de nosotros. Fíjense que Dios no nos da como unas 600 normas para cumplir, sino que Dios dice, ¿qué requiero de ti? Que temas, es decir, esta reverencia a nuestro Señor, que andes en sus caminos, que lo ames, que lo sirvas al Señor con todo tu corazón, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Entonces la obediencia es una hermosa muestra de amor hacia Dios. Por ello es que un cristiano que no obedece la palabra, aunque vaya todos los domingos a la iglesia, pero si su vida de lunes a sábado no refleja una obediencia y una vida en santidad, deja mucho realmente en duda si es que realmente es creyente. Nos haría pensar muchísimo si realmente ama a Dios, porque recuerden que el amor a Dios se refleja en la acción y esta acción es la obediencia a sus mandamientos. No implica perfección, porque no es posible que nosotros hagamos perfectamente las cosas todos los días. Nuestra santificación es progresiva, pero sí implica, por ejemplo, que nosotros hay dolor cuando pecamos. Si es que un cristiano no tiene ese dolor cuando peca, sino simplemente lo ve así como que, me equivoqué, como que ya mañana ya no lo hago, eso nos demuestra como que qué está pasando con nuestro corazón. Porque no hay dolor cuando pecamos, sino simplemente lo vemos como un error que cualquier humano lo comete. Nuevamente, el amor implica una obediencia y esta obediencia debe mostrar justamente a quién amamos y por qué. ¿Por qué merece Dios nuestra adoración? Y aquí vamos a ver también 3 razones por qué Él merece nuestra adoración. Primero, porque Él es Dios y no hay nadie como Él. Simplemente. Veamos Isaías, capítulo 44. ¿Por qué merece Dios nuestra adoración? Simplemente porque Él es Dios y porque no hay nadie como Él. Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7. Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo?
que lo proclame y lo declare. Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncie las cosas venideras de lo que va a acontecer. Miren lo que dice aquí Dios, ¿quién hay como yo? Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Simplemente esta es una de las primeras razones por qué Él merece nuestra adoración. Y a veces pasa que nosotros como humanos queremos algo tangible y por eso nos cuesta tanto entender realmente esta imagen intangible de Dios, de esta área inmaterial, porque a Dios no lo podemos tener frente a frente, en el sentido humanamente hablando. Pero Dios es Dios y su palabra lo revela en todo, desde el inicio hasta el final, y por eso Él merece nuestra adoración sincera. Segunda razón por qué Él merece nuestra adoración, porque Él ha decidido estar cerca nuestro. Él no es un Dios lejano, sino cercano. Miren, aunque Él es todopoderoso, soberano, Rey eterno, decidió tener comunión con nosotros, unos simples mortales pecadores. Y veamos Isaías 57:15 en este mismo libro. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Miren, al inicio dice, yo habito en lo santo y en lo alto, pero luego dice también con el contrito y humilde de espíritu. O sea, esto realmente es una muestra inmensa de Dios que se rebaja a vivir en nosotros. Él no debería, es decir, Él no tiene la obligación de estar con nosotros, pero Él decide vivir en el contrito y humilde de espíritu, fuera de su trono alto y sublime. Entonces, esta es una segunda razón para nosotros darle nuestra adoración completa a Dios, porque Él es un Dios cercano, porque es un Dios que decide estar viviendo en nosotros. Y la tercera razón, porque nos ha librado de la esclavitud del pecado. Él decidió amarnos primero. Y me encantan estos versículos de Primera de Juan, estos son de mis favoritos. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5. Versículos 9, 10 y 19. Entonces estoy en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9, voy a leer primero. Y esta es la tercera razón de por qué Dios merece nuestra adoración, porque nos ha librado de la esclavitud del pecado. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso esto, porque miren, el amor consiste en que Él nos amó, no nosotros a Él. Y por eso es que Él envió a su Hijo como sacrificio para que la humanidad fuera favorable ante Él. Y en el versículo 19, en este mismo capítulo, veamos el versículo 19, y dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Estoy en 1 de Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces es hermoso ver a este Dios que al ser Dios justamente decide amarnos a nosotros. Y esto es inmenso, esta es una razón grande para que nosotros adoremos solamente a Dios, porque Él merece todo nuestro amor, Él merece todo nuestro servicio. Él es digno de toda adoración, nosotros no. Pero a veces nosotros adquirimos un nivel de protagonismo tan elevado que empezamos a ser demandantes con lo que queremos de Dios. Y cuando Dios no responde a nuestras peticiones o no nos da lo que le pedimos, hay un enojo en nuestras vidas, como si Él tuviera que responder a todo lo que nosotros pedimos. Y eso es nuevamente cuando nuestro corazón está tan lleno de idolatría, cuando hay tanto amor propio que nosotros buscamos satisfacer nuestros propios deseos, en lugar de adorar a este único Dios, que Él no está obligado a satisfacer lo que nosotros queremos. Entonces, chicas, este es un asunto en donde nos hace pensar a nosotros cómo nuestros corazones están enfocados. Estamos tan asentados, hemos echado tantas raíces en este mundo, chicas, que a diario necesitamos acordarnos que no somos de aquí.
Y ese es un recordatorio que todo el tiempo tengo que hacerme a mí misma, que soy extranjero, que esta no es mi casa, porque es fácil para nosotros empezar a acomodarnos en la vida a tal punto que estamos tan cómodas que después ya no queremos que Dios nos mueva, por ejemplo, que después ya hay un enojo cuando Dios no nos dio lo que nosotros habíamos querido, o cuando ya empezamos a trabajar tanto en nuestras fuerzas para conseguir lo que queremos. Esta no es nuestra casa. Y quienes han tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares sabrán esa sensación que uno lleva en el corazón cuando sabe como que, bueno, aquí voy a estar solo un año, por ejemplo, entonces ya el próximo año como que, ¿para qué me voy a comprar tantas cosas? Por ejemplo, que a mí me pasa a veces que digo, bueno, ¿para qué voy a comprarme tanto? Porque igual de aquí ya al otro año me voy a otro lugar. Y así deberíamos vivir nosotros aquí en esta tierra, literalmente. O sea, ¿para qué voy a construir tantas cosas? ¿Para qué me voy a hacer tesoros aquí si es que algún día voy a ir a mi casa? Porque esta no es nuestra casa, no somos ciudadanos de acá. Y esto es algo que debemos recordar, porque si no caemos en un terreno como Lot y su familia, que se acomodaron a un estilo de vida, se acomodaron a una sociedad tan dañada y perversa, en donde ellos ya hasta dudaron de salir de ahí. O sea, yo en ese caso pensaba, o sea, yo hubiera visto a los ángeles, yo hubiera pedido que me saquen corriendo de ese lugar, pero Lot hasta dudó de salir de esa zona. Y así nos pasa también a nosotras, chicas, cuando ya nos acomodamos tanto a la pecaminosidad alrededor nuestro en este mundo caído, que preferimos esto antes que la santidad de nuestro Dios. Entonces, este es un llamado de atención a nuestras vidas, de qué es lo que estamos tanto adorando, que sacrificamos hasta este amor puro de este Dios bueno y compasivo que tenemos, porque con Lot literalmente se ve la compasión, pero desbordada. Porque estos ángeles podrían haberlo dejado ahí y decir, bueno, ya, si no te quieres ir, qué pena, tú te quedas. Pero los ángeles y Dios obviamente muestra esa compasión que les dan la mano y les sacan de ahí. Pero aún así, chicas, si es que nuestro corazón está con tanta idolatría, podemos dar la vuelta, ver las cosas que queremos y que no queremos dejar y convertirnos en estatuas de sal. Y nuestros corazones pueden estar así, también endurecidos como una estatua de sal, porque realmente anhelamos tanto las cosas que tenemos aquí en esta tierra, que no queremos dejarlo por el servicio al Señor. Y por ejemplo, puede ser el caso de alguna que el Señor le ha estado llamando al campo misionero, por ponerle un ejemplo simplemente. Pero está tan aferrada a su lugar de residencia, está tan aferrada a su familia, está tan aferrada a su trabajo, a su profesión, a su estilo de vida, que eso cobra un valor más importante que Dios mismo en un campo misionero, por ejemplo. Y así pueden haber muchos ejemplos de cada una de nosotras. Cuando valoramos tanto nuestras cosas terrenales, que eso hace que no le demos a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas. Y recuerden que Él nos amó primero, no nosotros a Él. Por lo tanto, Él es digno de toda nuestra adoración.